Hay muchos puntos de la Biblia que son objeto de mala interpretación, de explicaciones vagas, imprecisas o erráticas. Yo me he estado dedicando a tratar varias porciones de la Biblia y dando una explicación más coherente, más acorde con lo que la Escritura está señalando. Y es que se trata de profundizar en la palabra de Dios, no solamente de leerla o pretender que estamos profundizando en ella, cuando realmente no lo estamos haciendo de manera objetiva ni seria, como tampoco responsable. Aún entre los pastores y ministros, no sé qué les pasa, que tratan la Biblia y le dan una interpretación, una explicación que los que se adentran más en ella, en la palabra de Dios, se pueden dar cuenta de lo equivocado que están esos pastores, ministros, aún teólogos, eruditos, qué sé yo, maestros de la Biblia. Uno de estos casos, el que quiero presentar en esta ocasión, es sobre el versículo que se halla en la carta a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 3. De acuerdo a la versión de la Reina Valera de 1960, allí dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dije objeto de malas interpretaciones, abusos incluso, porque en el caso de este versículo me ha tocado escuchar a bien intencionados, pienso yo, bien intencionados ministros que se dedican a lo que llaman ministerio o los ministerios carcelarios, que básicamente consiste en trabajar evangelizando a los que se hallan en las cárceles, los que se encuentran presos por los diferentes delitos habidos que existen, crímenes, etc. Y citan este versículo, entre algunos más, pero en este hallan la fuerza para enfatizar de que es un mandamiento o una orden de parte de Dios de que debemos ir a las cárceles y, como ya mencionaba, evangelizar a esas personas. Ahora, espero que no me estén malentendiendo. Y sobre todo lo digo porque los que no suelen ser agudos en lo que oyen, con rapidez y facilidad tuercen lo que oyen. Yo no estoy diciendo de que no se deba ir a evangelizar a los que están en las cárceles, de que no nos preocupemos por ellos. Y digo, nos preocupemos en el sentido de en calidad de iglesia de Cristo, como miembros de la iglesia de Jesucristo. No estoy diciendo que no nos ocupemos ni preocupemos por la conversión de esas personas. Pero déjeme decirle, esto es ahorita, por el tema que yo estoy tratando con usted, este es asunto aparte. Es decir, sí, hay que trabajar con ellos en la medida de lo posible, en la medida de quienes les sea posible hacerlo. Hay que dejarlo aparte. Quiero que me siga para, como dije antes, ser objetivos en el tema que quiero tratar y no extenderme tanto. Así es que al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Me han citado este versículo y recientemente un varón
diciéndome que es cristiano desde muchos años, un hombre que lucía de manera evidente mayor de edad que yo, ya tenía su pelo blanco, su piel, su semblante, ¿verdad?, de mayor edad que yo. Y me decía este varón de que era un deber de los cristianos ir a las cárceles a evangelizar a esas personas. Y en cuanto a que era un deber o que es un deber, me citó precisamente de manera oral estas palabras y me enfatizó de que ahí dice acordaos, como implicando que es un imperativo, de que no es una opción. Y me preguntaba retóricamente si todos lo estábamos haciendo, todos los cristianos, si estábamos cumpliendo con ese mandato. Implicando, dije, porque la pregunta vino de manera retórica, implicando que no es así. Bueno, yo le di a él una respuesta que también a usted le quiero compartir, porque también he escuchado a otros, a veces en la radio, ministerios carcelarios cristianos, los he escuchado citar esta escritura, y en los que a mí me ha tocado escuchar de manera equivocada han dado aplicación a este versículo. No sé si entre los bien intencionados también hayan los que siempre por intereses. El ser humano no tiene llenadera, aun cuando lo que está haciendo diga que lo está haciendo en nombre de Dios. Siempre están pide y pide y pide dinero y ayudas y que uno ayude, ¿verdad?, en especie, etcétera. Siempre están pidiendo, y a mí me hacen mirar, me hacen pensar que en el fondo, no lo diré de todos, en el fondo quieren hacer crecer sus ministerios. No tanto que sea para gloria de Dios la conversión que procuran de esas gentes y el amor que puedan sentir para ellos. Quizá un poco o en parte haya de eso, pero también es el ser humano siempre buscando cómo hacer grande su corral, cómo hacer grande su edificio, en este caso sus iglesias, porque no sé si sean, en cuanto a pertenencia, sean del Señor Jesucristo. Esto es serio, pero debe señalarse. Ya déjense de estar pidiendo y pidiendo dinero. No digo que no lo hagan, pero que dejen de hacerlo de manera insistente, enfática, repetitivamente. Cada momento que tienen ocasión lo están machacando y nos están restregando este versículo para ponernos culpabilidad de que estamos fallando. No se equivoquen, que el que mal emplea la palabra de Dios, dice la Escritura, que la está adulterando. Y es bueno aplicar la palabra de Dios en la manera correcta. ¿Cómo fue que la iglesia de Jesucristo creció y hubo una explosión grande, rápida, de conversiones? Léalo en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos sobre todo, pero en todo el libro de los Hechos, el poder de Dios manifestándose a través de sus siervos, por medio de señales, sí, milagros, sanidades, expulsiones de demonios, restauración de partes del cuerpo ya irreparables, humanamente hablando, como también resurrecciones. Ese era el poder de Dios manifestándose a través de esos siervos, y no necesitaban estar pide y pide y pide dinero, sino que teniendo el poder de Dios y la autoridad del Supremo, hacían esas señales. ¿Por qué no procuran entonces más que sea el Espíritu Santo de nuestro Dios el que trabaje en las vidas
de esas personas que escuchan, y no tendrán que andar invirtiendo tanto dinero que en una señal que se dé de parte de Dios en la vida de esos presos, así de a montones estarán entregando al Señor. Y ellos a la vez se convertirán de una manera u otra, en la medida posible, no como exprimiéndolos, también se convertirán en personas que podrán contribuir monetariamente con su tiempo, con su labor, y de otras maneras contribuir a la obra de Dios. Este versículo, acordaos de los presos, primeramente debemos pensar en dos cosas que quiero rápidamente ya señalar entrando en ello. La palabra acordaos no implica estrictamente que tengamos que sea un llamado a ir a las cárceles. Acordaos también implica, mas no se limita, a orar por ellos. Orar por ellos. Si tú, mi hermano o mi hermana, dedicas tiempo para orar por ellos, estás cumpliendo con esta parte. Pero también déjame aclararte otro punto conectado con esto. Y es algo que quizá o no han considerado los líderes de esos ministerios carcelarios cristianos, o se hacen de la vista gorda y no dicen eso porque no les favorece. Y es el hecho de que la Escritura se refiere a los presos que estaban pues en prisión por causa de Cristo Jesús, por causa del Evangelio. Estas palabras fueron escritas y dichas dentro del primer siglo de la era cristiana, un periodo en que comenzaba teniendo pocos años o pocas décadas, que había comenzado esta nueva fe, este nuevo camino de Jesucristo. Y los primeros cristianos eran objeto de persecuciones, de tribulaciones, de prisiones, como también de muerte. Y por eso el escritor de esta carta apostólica a los hebreos hizo esa mención, que nos acordáramos de los que estaban encarcelados por causa del Evangelio. No lo dice así, pero por eso es que debemos hacer uso del buen entendimiento, del discernimiento, de la buena comprensión de la palabra de Dios, de la correcta interpretación. Entonces, el escritor está hablando de los presos que son hermanos, de los presos cristianos, que estaban ahí por no haber querido negar la fe en Jesucristo, por no dejar de estar predicando de Jesucristo. Mire lo que dice en este libro de comentario bíblico, comentario de la Santa Biblia de Adam Clarke. Y al respecto dice lo siguiente: acordaos de los presos. Parece referirse a los cristianos que, ¿escuchó bien? Parece referirse a los cristianos que estaban sufriendo en las cárceles por el testimonio de Jesús, como si estuvierais presos con ellos, como si estuvierais presos con ellos ustedes. Yo. Experimentad por ellos como quisierais que otros sintieran por vosotros si os halláis en esas circunstancias, sabiendo que, estando en el cuerpo, os encontráis expuestos a los mismos males y podéis ser llamados a sufrir de la misma manera por igual causa. Es evidente. Este es un comentario bíblico. ¿Sí? Ahí lo tiene. Evangélico, por cierto. Y déjeme también compartirles seguidamente lo que también me hallé por parte de un
teólogo del siglo XII, llamado por los católicos Santo Tomás de Aquino. Nosotros los evangélicos podríamos resumirlo como Tomás de Aquino. Mire lo que dijo él en su comentario a la epístola a los Hebreos. ¿Sí? Obviamente sobre ese versículo. Acordaos de los presos, es a saber, de aquellos que por la causa de Dios fueron echados a la cárcel. Acordaos visitándolos y rescatándolos como si estuvieseis juntamente encadenados con ellos, pues esta es otra obra de misericordia. Ahora, aquí él habla de visitar, ¿verdad? E intentar rescatarlos. Pero como dije, también aplica a orar por ellos, que no se reduce solo a ir. Pero ¿de cuáles presos? Repito, de los que estaban en las cárceles o prisiones por la fe en Jesucristo. De ellos es particularmente o específicamente de quien se está hablando. Algunos aluden, quiero antes de pasar a otro punto rápidamente, podemos considerar también el caso del encarcelamiento del apóstol Pedro. Él sufrió varias veces de encarcelamiento, pero uno de ellos en el capítulo 12 se dice que incluso mientras estaba en prisión o mientras estaba en el proceso también de ser liberado milagrosamente, se juntaron los hermanos que estaban libres todavía, orando por él, por su libertad. Y cuenta pues que llegó inclusive ahí donde estaban reunidos y hasta les tocó ya la puerta, habiendo sido liberado por un ángel del Señor. De modo que, ¿qué estaban haciendo los hermanos? No estaban yendo a visitarlo o a predicarle a Pedro, ¿verdad? Estaban orando por él, por su libertad o liberación. Eso es a lo que se refiere el escritor de la carta a los Hebreos. Algunos aluden al caso del capítulo 25 de Mateo, donde el Señor ha dicho sobre que cuando Él venga y separe a las gentes de las naciones a su derecha e izquierda, a los suyos y a los que no son suyos. Y entonces dice allí en el versículo 34, y no cito todo porque no quiero extenderme tanto. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dinos, Señor. Y en el verso 40 responde el Señor, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, estos varones de los ministerios o personajes de los ministerios carcelarios cristianos nos pueden citar esta porción también, ¿verdad?, en referencia a ir a visitar a los presos criminales, a los que están ahí por crímenes. Pero el Señor no está refiriéndose particularmente a ellos. El Señor se está refiriendo dijo a mis hermanos. Y mire, no vaya a ser usted del humanismo, que pueden decir que todos los seres humanos somos hermanos e iguales y comunes, y que nuestra madre tierra y nuestro Padre Dios. Porque aquí no está hablando el Señor Jesús de humanismo cuando dice mis hermanos. Él está hablando de aquellos que fueron hechos hijos de Dios. Lo dice en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el de Jesucristo, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que
como también dice en la carta a los Hebreos. Ahí lo podemos considerar que dice, porque en Hebreos capítulo 2 versos 11 y 12, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Estas palabras son más particularmente referidas a los creyentes en Jesucristo, no al mundo entero en general. Así es que no apliquemos las palabras fuera de contexto ni adulterándola para nuestros propios fines lucrativos o de ambiciones de hacer más grande nuestra obra. Así es que deseo que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente y que lo haya comprendido. Hasta luego.